Bien, iniciaremos. Ya hoy día vamos a hablar del receptor del linfocito T. Eh, ¿Qué es el receptor? ¿Cómo es que se forma? Vamos a hablar un poco del desarrollo del linfocito T, que es súper importante porque hay muchas enfermedades, sobre todo inmunodeficiencias, ¿no?, congénitas, que se basan digamos, en deficiencias del linfocito T. Luego vamos a hablar de la activación de los linfocitos y qué sucede cuando se activa, dejando para la otra clase ya temas posteriores, justamente qué sucede después de la activación, ¿no? O sea, el linfocito se va a diferenciar en varios tipos de linfocito y eso vamos a ver en la siguiente clase. Hoy día vamos a centrarnos en estos dos temas. Para empezar vamos a hablar un poquito de transducción de señales. Yo sé que ustedes han visto esto un montón cuando han hecho biología celular o cuando han hecho bioquímica o cuando han hecho histología o hasta en fisiología, pero vamos a centrarnos en algunas cosas que nos van a servir. Se da la transducción cuando dos células se comunican. Ustedes saben que la transducción es digamos, la integración de la comunicación celular. O sea, una célula se comunica con la otra y la otra empieza a producir ciertas, digamos, ciertas acciones dentro de su citoplasma, ¿no?, que llevan a un producto final o a una acción final. Entonces, la transducción de señales comprende una fase en el citosol y una fase en el núcleo. Estamos hablando de inmunología. Así que hay otros tipos de transducción, ¿no?, de músculo esquelético, no sé, pues de las hormonas, etc. Usualmente en esta transducción se fosforilan enzimas. O sea, miren, para ponerlo más claro. Acá tenemos una célula. La célula tiene un receptor. Y la transducción se refiere a que aparece algo que estimula este receptor. Puede ser una molécula, puede ser otro receptor. Y la transducción se refiere a las respuestas que se dan aquí dentro. Entonces tenemos una fase citosólica que se da en el citosol acá y una fase nuclear que se da acá en el núcleo. Casi todas estas respuestas con la flecha dentro de la célula se dan por fosforilación. ¿Ya? La fosforilación en este caso funciona como el switch de la luz, ¿no?, del foco que tienen cada uno de ustedes en la habitación donde están en este momento. Entonces, fosforilar una enzima significa encenderla, prenderla, activarla. Y esta enzima puede ejercer sus funciones y muchas veces fosforila a otras enzimas y a otras proteínas y las enciende también, ¿no? Entonces son pasos sucesivos de fosforilación. Cuando más bien ocurre lo contrario, usualmente cuando se desfosforila una proteína o una enzima se inactiva. Eso es más o menos lo que ocurre, casi siempre. Entonces lo que dice acá, al fosforilarse las enzimas usualmente se activan. Ahora, las proteínas que adhieren residuos de fosfato a otras se llaman sinasas, o sea, las enzimas que fosforilan a otras proteínas se llaman sinasas o proteinsinasas. Entonces, por ejemplo, una proteinsinasa, acá hay una proteína normal, ¿no? Viene una proteinsinasa y lo fosforila, le pone un residuo de fósforo y ya está activada esta enzima ahora. ¿Sí? La enzima que ha sido capaz de poner este fosfato acá se llama sinasa o proteinsinasa. Cuando cuando lo pone en una proteína. Cuando pone este fosfato en un carbohidrato será, pues, no sé, pues, glucidilcinasa, ¿no? Y así. Ya, vamos a hablar de las proteinsinasas. Acá tenemos, por ejemplo, la transducción. Vean, llega un ligando al receptor. En este caso, el receptor no se fosforila solo, sino que hay una tirosinsinasa, ¿o ven? Yo les dije que las enzimas que fosforilan se llaman sinasas. Pues acá hay un tirosinsinasa diferente al receptor. Este no sale, está de la membrana hacia adentro. El receptor se encuentra con el ligando, da la señal, y este fosforila algo más. Vean, esta es la enzima inactiva, es una enzima cualquiera inactiva, que ahora se está fosforilando. Ya se fosforila y se enciende. Una vez que se fosforila, ¿qué hace? Modifica a esta proteína que es un factor de transcripción. Todo esto es la fase citosólica. Y luego este factor de transcripción viaja hacia el núcleo, pasa por los poros de la membrana nuclear y hace que se transcriban ciertos genes. Pueden ser genes de las citoquinas para que esta célula produzca citocinas. Pueden ser genes que le dan mayor supervivencia a esta célula. Pueden ser genes que hacen que esta célula
se muera por apoptosis, o pueden ser células que hacen que esta célula se divida. La idea es esa. Está bien, esta es una forma general de ver cómo es la transducción de las señales. Ahora, hay diferentes tipos de receptores celulares. Por ejemplo, vamos a hablar de estos 5 de acá. Están los receptores que usan tirosina sinasa diferente al receptor, que es precisamente lo que hemos visto en el gráfico anterior. Veamos de nuevo el receptor y acá hay un tirosina sinasa diferente al receptor. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Tirosina sinasa diferente al receptor. Vamos a ver otros donde el propio receptor es un tirosina sinasa. El propio receptor recibe la señal y el mismo receptor dentro del núcleo ya con su porción intracelular dentro de la célula, con su porción intracelular empieza a fosforilar otras enzimas. Tenemos receptores que son receptores nucleares, ¿ya? Donde la molécula que va a estimular a esta célula no va a tener un receptor en la superficie, sino que va a viajar hasta el núcleo y directamente va a activar a algunos genes. Tenemos otros receptores bien conocidos estos en otros cursos, los receptores acoplados a proteína G, ¿no? Que empiezan a producir AMP cíclico para actividades como el movimiento o la secreción de productos que ya estaban preformados. Y otros receptores, por ejemplo, el receptor Notch. Vamos a ver cómo es el receptor Notch, porque vamos a hablar en un ratito, que es importante para la maturación de los linfocitos T. Vamos a poner los ejemplos de estos. Vean. Acá en el primero tenemos el receptor sinasa diferente al receptor. Ya hemos puesto una lámina de esto hace un ratito, ¿no? Entonces el receptor se une al ligando y hay un tirosina sinasa que es diferente al receptor. Está al costado, sí, pero es diferente y empieza la fosforilación. Usualmente fosforila el receptor y ya puede empezar a fosforilar a otras moléculas. Perdón. Aquí tenemos que el propio receptor es una tirosina sinasa. Miren, este propio receptor se une al ligando y acá es una tirosina sinasa y directamente fosforila a otras proteínas o enzimas. Luego tenemos los receptores nucleares. Esta es una hormona nuclear. Normalmente cuando esta molécula es liposoluble, atraviesa sin ninguna dificultad, no necesita receptores, atraviesa la membrana cuando es liposoluble y va directo, ¿no? Acá tiene un receptor de hormona nuclear y va hacia el núcleo a transcribir genes de respuesta a esta hormona nuclear. Acá tenemos el receptor de proteína G, ¿no? Que son 7 vueltas o 7 porciones que atraviesan la membrana y cuando se unen un ligando lo que hacen es activan el AMP cíclico, o sea, producen ATP, descienden hacia AMP cíclico y ustedes saben que este AMP cíclico puede desencadenar un montón de respuestas más. Y de la derecha me interesa mucho que lo vean. Lo que nosotros vamos a hablar ahora, nos vamos a centrar en estos dos tipos, digamos 3, ¿no? En este y un poco de este ligando Notch. Ya, el último, el que está ahí, el ligando Notch, vean ustedes que esta célula de acá abajo tiene este ligando que tiene 2 porciones, una porción de la membrana hacia afuera y una porción de la membrana hacia adentro. Cuando se le aproxima a otra célula que tiene este ligando de este receptor Notch, se llama el receptor Notch, aquí se une al ligando y lo que sucede es una ruptura y la porción intracelular se libera y puede viajar al núcleo y transcribir genes. ¿Me están escuchando? Quiero asegurarme que me están escuchando. Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto, gracias. Pensé que no, pero por acá había un detalle. Ya. Muy bien, entonces vamos a centrarnos en esos, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque el receptor del linfocito T usualmente usa una tirosina sinasa diferente al receptor, ¿ya? Otros receptores pueden usar así, ¿no? Tirosina sinasa directamente y el Notch lo vamos a encontrar en la maduración del linfocito T en el timo. Bien, visto esto, vamos a hablar ya del complejo receptor. Yo sé que la semana pasada hemos hablado del receptor del linfocito T, ya ustedes lo conocen, vamos a hacer un poco de memoria acá, pero vamos a decir algo, que el receptor por sí solo del linfocito T no funcionaría, funciona en complejo, por eso es que es mejor hablar del complejo del receptor del linfocito T.
Ya es todo un complejo donde viene el receptor más otras proteínas asociadas. Vamos a ver a qué nos referimos con el complejo. Este es el receptor, que ya hemos visto la semana pasada, ¿no? Aquí a la derecha está bien esquematizado. Son dos cadenas, una cadena alfa, una beta, ¿no? Que se parecen a las inmunoglobulinas, donde tiene una región variable, esta zona de acá, toda esta zona de acá distal, una región constante acá que se ancla a la membrana, tiene algunos glúcidos por ahí que son estas exosas. Y tienen una porción hipervariable que está representado con rojo, que es precisamente la porción que se une al antígeno, que reconoce al antígeno y que también reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad. Dentro de esta parte, el sitio de unión al antígeno. Este receptor se puede representar así como estamos viendo esquemáticamente. Aquí tenemos el mismo receptor, las cadenas beta en verde, las cadenas alfa en morado. Y acá a la izquierda lo vemos de otra forma de representar el mismo receptor. Tenemos los dominios de inmunoglobulina, ¿no? Cada una de estas casi vueltas completas es un dominio de inmunoglobulina. Por eso decíamos que el receptor del linfocito T pertenece también a la superfamilia de las inmunoglobulinas, junto con las propias inmunoglobulinas que son el receptor del linfocito B, y otra molécula que pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas también son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Esas pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas porque tienen estas regiones, ¿no? Estas regiones así que se pliegan con enlaces de cisteína. Entonces, esto de aquí es el receptor, pero este receptor les dije que no está solo, siempre está con un complejo. ¿Y qué es el complejo? Son estas tres cosas, miren. Este es el complejo. Un receptor del linfocito T, dos proteínas CD3 y dos proteínas Z. Esta es la letra Z en griego, zeta, ¿no? Zeta en griego, Z, la Z de griego. Vean ustedes un detalle acá. Todos los linfocitos T, por lo tanto, tienen el marcador CD3. ¿Está bien? Todos los linfocitos tienen el marcador CD3. Ya, esto hemos visto la semana pasada y creo que les ha venido en una pregunta del examen. Los linfocitos tienen CD3. Ahora vamos a ver el complejo acá. Este es nuestro complejo. Este es aquí en azul al medio, tienen al receptor del linfocito T, que ya lo hemos escrito en una lámina anterior, un gráfico, con la cadena alfa-beta y se anclaba en la membrana. Aquí tiene su porción hipervariable. Y el complejo es todo esto. Además de esto, el complejo comprende dos proteínas CD3. Aquí están, ¿ven? Dos proteínas CD3 y una proteína, o dos proteínas Z, ¿no? O zeta hacia adentro, ¿no? Casi no son extracelulares, sino son intracelulares. Ustedes van a notar algo interesante, que las otras proteínas diferentes al complejo tienen estas cositas que están dibujadas acá en marrón, ¿no? Estas son en realidad las fosforilasas, son como las mechitas de una dinamita, ¿no? Son las que se van a prender y van a empezar a fosforilar otras proteínas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el propio receptor del linfocito T no tiene fosforilasas intracelulares, pero sí las otras proteínas que lo acompañan. Entonces, esto es un modelo de proteínas sinasas. Estas son proteínas sinasas diferentes al receptor, lo que hemos visto hace un rato. Son proteínas sinasas diferentes al receptor. Y reciben un nombre esto como ITAM, ¿no? ITAM, ¿no? Que son tirosinsinasa, ¿no? Asociada al receptor de la inmunidad, ¿no? Tirosinsinasas. Vamos a ver cómo funcionan esas tirosinsinasas en un ratito. Entonces, cuando el receptor del linfocito T reconoce un antígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad, ya saben ustedes que puede ser tipo 1 o tipo 2, ¿no? ¿Qué sucede? Que el CD4 o el CD8 inician la fosforilación de CD3 y de las proteínas Z. O sea que, recuerdan ustedes que los linfocitos T pueden tener CD4 o CD8, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Cualquiera de estos dos inicia la fosforilación de CD3 y de las proteínas Z. Luego ocurre toda una cascada de fosforilaciones posteriores. Vamos a ver esto. Vean, nuevamente, acá tenemos al receptor del linfocito T en rojo, está esquematizado así. ¿Qué está haciendo este receptor del linfocito T? Está uniéndose a un complejo mayor de histocompatibilidad de una célula presentadora de antígeno, y aquí está el antígeno, está uniéndose al antígeno más al CMH, ¿no? Y ustedes saben que esta unión es estabilizada por
proteína CD4 o CD8, dependiendo del caso. Ya hemos visto esto en la clase pasada. Este CD4 o CD8 tiene una proteína sinasa acá llamada LSK, ¿no? Parece que dijera loco, ¿no? Bueno, LSK. Este LSK es importante porque este empieza a fosforilar al CD3, están acá los CD3, o al zeta que está acá, los empieza a fosforilar, ¿sí? Y una vez que los fosforila, vean, antes no estaban fosforilados, pero ahora sí, los ha encendido. Y cuando estos se han encendido, empiezan a desencadenar las cascadas de fosforilaciones hacia adentro, una gran cantidad de fosforilaciones. No nos vamos a detener en ese detalle porque es imposible, a menos que ustedes se dediquen completamente a esto nada más, saber cuáles son los pasos y cada proteína que hay adentro y cada receptor, ¿no? Solamente vamos a mencionar esta parte inicial y luego vamos a decir que hacia abajo se da una cascada de fosforilaciones más, y luego más adelante vamos a mencionar en qué acaba todo eso, ¿ya? O cuál es la respuesta final. Entonces, LSK fosforila las tirosinas de las ITAMs, de acá de CD3 y cita, y empieza toda la cascada, ¿no? ¿Qué provocan estas señales de activación? O sea, ¿qué sucede acá abajo? Acá donde están las líneas discontinuas, o las dos líneas continuas acá. ¿Qué sucede? Sucede en esto. Las señales terminan por hacer un aumento de la transcripción de genes de supervivencia del linfocito T, o sea, este linfocito T que ha reconocido un antígeno ahora sobrevive y vive más, ¿sí? Se vuelve un superviviente, porque de lo contrario, si pasa mucho tiempo sin reconocer un antígeno, muere este linfocito. Ahora que ha reconocido, se ha activado la transcripción de genes de supervivencia. ¿Qué más? Aumenta la transcripción de genes para la producción de clones. O sea, no solamente sobrevive más, sino que se puede reproducir y formar clones similares al mismo linfocito T. Y pasa algo más. Aumenta la transcripción de genes para la producción de citoquinas, en especial la interleuquina 2. Entonces, acá vamos a graficar tres flechas, ¿no? Suceden tres cosas. Uno, este linfocito aumenta su supervivencia. 2, este linfocito se reproduce y forma clones. Y 3, empieza a producir citoquinas. ¿Sí? Se activan 3 tipos de genes cuando sucede todo eso, o sea, cuando se da toda esa cascada interior. Y esto es más o menos, no les digo que no hay que aprenderse todo esto, pero esto es más o menos, hay cascadas. Ustedes pueden encontrar en cualquier libro todas estas cascadas y saber qué significa cada cosa. Por ejemplo, esto de acá está terminando en supervivencia de la célula. ¿Ven? Acá también se activan genes, se activan diferentes vías como la del RAS, la NFAT, ¿no? Y NF-kappa beta. ¿Recuerdan este factor nuclear kappa beta que lo vimos hace mucho tiempo, ¿no? Bien, este factor nuclear kappa beta, ustedes saben que cuando se activa aumenta la producción de citoquinas. Aquí de nuevo lo vuelven a ver al factor nuclear kappa beta, ¿no? Para que active la desrepresión de genes de interleuquina. Por ejemplo, acá se está produciendo la interleuquina 2. ¿Y por qué es importante la interleuquina 2? Porque los linfocitos T activados necesitan esta interleuquina 2 para que se activen más todavía y puedan generar clones de linfocitos T. Pero esto es algo bien interesante, ¿eh? Porque el linfocito T es capaz de producir interleuquina 2 y agarrar esta interleuquina 2 y él mismo usarla para volver a estimularse más. O sea, se autoestimula solito con interleuquina 2. ¿Ya? Eso es algo interesante de que pasa cuando se activa. Vamos a ver más adelante eso. Muy bien. Ahora vamos a ver la maduración del linfocito T en el timo. ¿Qué sucede? ¿No? Y también vamos a ver cómo se forman esos receptores. Este es el timo. Si no lo conocen, se los presento. Ya sé que parece una víscera de pescado, no sé, ¿no? Algo así. Este es el timo. Ya, ahí lo tienen rosadito. El timo normalmente es más grande en los niños y se va degenerando cuando vamos avanzando en edad. Este es el lugar donde se activan los linfocitos T. Ya, y este esquema nos muestra, por ejemplo, que son los precursores de los linfocitos T los que viajan desde la médula ósea hasta el timo para terminar de desarrollarse y convertirse finalmente en linfocitos T. O sea, no son los linfocitos T solamente, o sea, ya maduros que salen, sino son los precursores. Cuando llegan estos linfocitos al timo y recién van a madurar, se llaman
reciben el nombre de timocitos cuando están en el timo, ¿ya? Luego, una vez que ya maduraron los linfocitos T maduros, los que hayan podido sobrevivir, porque vamos a ver que la gran mayoría se muere acá en el timo, los que hayan podido sobrevivir y hayan terminado la maduración, ya están maduros, pero vírgenes, porque todavía no han encontrado un antígeno, viajan a los lugares donde se van a encontrar con los antígenos, que son los ganglios linfáticos de todo el cuerpo. El vaso, que para efectos de simplicidad hablamos que es como un ganglio linfático gigante, ¿no? que recibe la sangre y por ahí recibe antígenos, o viajan a otros órganos o tejidos diferenciados linfoides, ¿no? Como por ejemplo los tejidos linfoides asociados a mucosas. Aquí está en el intestino o en las vías respiratorias, vamos a encontrar todo eso, ¿no? Ahí viajan los maduros. Este es un corte del timo, ¿no? Bueno, esto ya lo han visto en histología. Vamos a centrarnos en este de acá de la derecha. Entonces el timo tiene una zona acá media azul que es como una corteza y una zona medular que lo ven más anaranjado. En la corteza ustedes van a ver ciertas células, estas células anaranjaditas que son células del epitelio cortical o células epiteliales del timo, así se llaman, células epiteliales del timo, que son las que van a ocuparse de madurar este timo. Una vez que el timo está casi maduro, van a ocuparse estas otras células, las anaranjadas, por ejemplo. ¿Qué son? Las anaranjadas son células dendríticas, ¿no? O epitelio medular también. Acá hay células dendríticas en amarillo, ¿eh? Y tienen macrófagos. Vean, acá arriba hay unos cuantos macrófagos. Vamos a dibujar el recorrido del linfocito T o del precursor del linfocito T. El precursor del linfocito T entra por acá, en la unión córtico-medular, por ahí entra. ¿Ya? Llega de la médula ósea y llega. Y una vez que entra acá va a hacer este recorrido, ¿ve? Va a recorrer así en arco, subiendo y bajando a través de la corteza, y llega hasta acá. Cuando llega a este punto ya está casi maduro. Todavía recorre un poco más, termina de madurar y de ahí sale. Vamos a describir qué sucede en toda esa vuelta que hace el timocito. Vean, se da toda una vuelta por la corteza y luego ya baja, ¿no? Mientras va madurando, ¿ya? El timo va involucionando. Este timo que ustedes ven acá es de un recién nacido y este timo que ustedes ven acá es de una persona de 70 años más o menos, ¿no? Ha involucionado. Y aquí ven el timo funcional entre 0 y 1 año, casi el 100%, y a los más de 50 años casi desaparece. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos más de 50 años, o 60 o 70, ya no maduramos muchos linfocitos T. Y es que los linfocitos T, una vez que ya los hemos madurado una gran cantidad, los linfocitos T son capaces de vivir mucho tiempo o de ir, digamos, replicándose o clonándose de una manera indefinida. No es como los linfocitos B. Los B necesitan producirse todo el tiempo para encontrar nuevos antígenos, ¿ya? Y es por eso que el timo degenera, pero eso no afecta a nuestra capacidad de tener una gran variedad de linfocitos T, ¿ya? El problema es si uno nace sin timo, ¿no? Hay un síndrome que es el síndrome de George, por ejemplo, en que los recién nacidos vienen sin timo. Ahí tienen problemas serios. Bien, entonces los precursores de linfocitos T que entran al timo para madurar se llaman timocitos y expresan este receptor CD34. Por eso es que los pueden reconocer, ¿no? Pues expresan el CD34. Ustedes saben que por citometría de flujo, ¿no? Pueden ver en una muestra de sangre o de espiral de médula ósea cuántos CD34, CD4, CD8 hay, etc., ¿no? Miren, todo inicia cuando se activa el receptor Notch. Recuerdan que hace un rato hablamos del receptor Notch y se inicia la transcripción de genes que están implicados en el desarrollo del timocito. Entonces, esto sucede, ¿ve? Acá arriba tienen al timocito, desde acá esta es su membrana, ya que tiene su receptor Notch 1. Decíamos que el receptor Notch tiene una porción intracelular y una porción extracelular. Acá abajo están las células de la corteza del timo, ¿ya? Y tienen sus ligandos de Notch. Una vez que se une a esto, se rompe el Notch y esta porción intracelular viaja al núcleo y libera la transducción o la transcripción de genes implicados en el desarrollo de este timocito que se va a convertir en linfocito T. Este es el receptor Notch. Entonces volvemos atrás, dice, todo se inicia cuando se activa el receptor Notch
y se inicia la transcripción de genes que están implicados en el desarrollo del timocito. Son los genes. Luego, esta lámina nos vamos a detener un poquito, ¿ya? Vamos a explicarla bien. Luego se inicia el reordenamiento de cadenas beta, gamma y delta. Ustedes saben que dentro de los genes de estos timocitos hay cadenas, los genes para producir cadenas alfa. Primero vamos a decir una cosa. Hay dos tipos de linfocitos alfa beta y linfocitos gamma delta. Estamos hablando de los linfocitos T, ¿ya? T alfa beta y T gamma delta. Los que más conocemos y más estudiamos nosotros son los alfa beta, que son los CD4 y CD8. Los gamma delta son un poco, como que funcionan un poco más con la inmunidad innata. ¿Ya? Pero vamos a ver ahora cómo se desarrolla. Entonces dice, se inicia el reordenamiento de las cadenas de los genes beta, gamma y delta. Miren, no se inicia el desarrollo del alfa, solo beta, gamma y delta, ¿no? Para dar origen posteriormente a estos dos tipos de linfocitos. Hay una competencia por ver cuál se reordena primero. ¿Cómo es este reordenamiento? Se parece mucho al reordenamiento de los genes para las inmunoglobulinas en el linfocito B. O sea, se junta una porción V con una porción J, con una porción D, y va dando la gran variedad que habíamos descrito nosotros en las inmunoglobulinas, ¿no? O sea, vamos a refrescar la memoria y voy a hacer un grafiquito acá. Imaginen, esta es una porción donde tienen, cada uno de estos palitos representa un segmento para la porción variable. Luego más adelante tienen segmentos que se llaman J, por ejemplo, de joint. Más adelante tienen otros segmentos, vamos a decir que son un montón en cada uno, de porciones D. Recuerdan ustedes que el reordenamiento comprendía que al azar escogía una porción V, cortaba todo lo demás, ¿no? Todo esto, hay una enzima llamada RAG que hacía un bucle así y lo cortaba y lo pegaba con cualquiera de estos escogidos al azar y con cualquiera de estos. Y de esa manera saben ustedes que se formaba una gran variedad para reconocer diferentes tipos de antígenos. Porque no estamos hablando acá de 4B, sino más o menos de 50 Vs, unos 30 Js, y encima habían pequeñas adiciones de bases nitrogenadas en cada unión de estos, ¿no? Recuerdan ustedes que los genes para eso, las enzimas para esto son los famosos RAG, RAG1 y RAG2, ¿no? Eso habíamos hablado en las clases pasadas. Sí, porque de repente no se acuerdan porque no le hemos hecho mucha propaganda, pero ahí la estoy mencionando. Entonces hay una competencia para reordenar genes de receptor tipo gamma, delta versus beta. Pero existe algo que hace favorecer el reordenamiento de beta. Y es que cuando se producen betas defectuosos, el linfocito vuelve a reordenar los betas hasta 4 veces. En cambio, si se produce un gamma o un delta defectuoso, ahí se detiene y ya no se le da chance para que se siga reordenando. O sea, se prefiere que se reordene primero el beta. Sí, pero ¿qué pasa si primero se logran reordenar gamma y delta y logran producir un receptor completo gamma-delta funcionante? En ese caso, ese linfocito sale hacia la circulación, ya está, completo, maduró y sale a la circulación. Y trabaja junto con la inmunidad innata. Ya se va hacia los tejidos linfoides, hacia debajo de la piel, hacia debajo de las mucosas, y ahí ayuda a responder con la inmunidad innata. En cambio, para crear un linfocito alfa-beta, que es el que nos interesa, el proceso es más complejo. Vamos a describirlo. Aquí tenemos primero el linfocito o el progenitor, el que llega desde la médula ósea, así, con CD34, todavía no es linfocito ni timocito. Y aquí está la progenie del linfocito T llamado doblemente negativa. Esto ya es en el timo. ¿Por qué se le llama este doblemente negativa? Porque no tiene ni CD4 ni CD8, negativo para cualquiera de los dos, ¿no? Cuando empieza a tener CD4 más CD8 los dos al mismo tiempo se llama doblemente positiva. Aquí es doblemente negativa. Y decíamos que hay una competencia por desarrollar o reordenar cadena beta o reordenar gamma más delta. Si lograba gamma más delta se iba como linfocito gamma delta. Y si reordenaba beta se detenía todo y se daba un chance al reordenamiento de alfa y vamos a ver qué pasa. Entonces ya dijimos, si se reordena gamma delta ya sale y ya no hay nada más que hacer, ahí acabó, ¿no? Ya es un linfocito tipo gamma delta que se va a trabajar con la inmunidad innata. Ahora, ¿qué pasa si se reordena la cadena beta primero? Esto pasa. Si se logra reordenar primero una cadena beta, entonces todo se detiene e inicia la producción de CD4 y CD8. ¿Está bien?
Acá ya se fue, este se va, ya no lo tocamos. A la derecha se reordena la cadena beta, entonces stop, párense todos y se empieza a aparecer CD8 y CD4. Y ahí tienen dos antenitas. Y cuando tiene CD8 más CD4 se llama doblemente positivo. Recuerdan, cuando no tenía ninguno se llamaba, ¿no?, doble negativo. Esto ya es doble positivo. O sea, en algún momento los linfocitos T en desarrollo tienen los dos correceptores, CD8 y CD4. Pero más adelante pierden uno y se van a quedar con uno nada más. ¿Ya? Vamos a ver cómo. Y en la cadena beta ya se pudo reordenar. Una vez que se ha reordenado la cadena beta, ya han aparecido el CD4, CD8, empieza de nuevo una competencia por reordenar alfa o gamma delta, y esta vez ya no contra beta, sino contra alfa. Vamos a ver. Entonces aparece la cadena beta en la superficie y se asocia a una proteína invariante llamado pre-alfa para ver si es que funciona. El timocito verifica si este heterodímero es funcionante, o sea, el beta más el pre-alfa. Para ello, dos receptores se deben poder unir y formar un superdímero, y debe ver si es capaz de convocar a proteínas CD3, vamos a ver en gráfico, y proteína Z. Si se logró producir esta cadena beta, entonces el timocito tiene una porción invariante que no varía, que no se reordena, es una proteína de membrana que se llamaba pre-alfa. ¿Sí? Para probar si este receptor va a ser funcionante, lo que tiene que hacer es ser capaz de formar estas dos cadenas, se juntan y forman un superdímero, ¿eh? Esta con esta y esta con esta. O al revés, ¿no? Beta con alfa y este con este. Superdímero. Y a la vez tiene que ser capaz de convocar hacia la cercanía a estas proteínas Z o cita en griego y a los CD3. Si puede hacer esto, entonces ya está bien y se le da bastante chance para que se reordenen las cadenas alfa. Entonces los timocitos tienen más oportunidad de convertirse en alfa beta que en gamma delta, porque se permite que más veces se reordene la cadena beta, hasta 4 veces, en comparación con gamma delta, que solo se le da una chance, ¿no?, para que fuera una cadena funcionante. El linfocito pre-T es el que tiene el receptor pre-T. Este de acá se llama, o sea que solamente tiene cadena beta, y pre-alfa se llama linfocito pre-T. Vamos a ver qué pasa. No es necesario que se aprendan a detalle esto, ¿ya? Pero yo les estoy mencionando para que sepan cómo funciona. Luego de esto comienza el reordenamiento de las cadenas alfa, y ahora el enfrentamiento ya no es alfa, o ya no es beta contra gamma delta, sino es alfa contra gamma delta. Y de nuevo se favorece el reordenamiento de cadenas alfa. Si se logra reordenar antes del alfa cadenas gamma delta, entonces se convierte en linfocito gamma delta, y igualito que anteriormente sale a la circulación y se va, chao, a trabajar con la inmunidad innata. Pero si se termina reordenando un alfa beta, entonces ya no sale inmediatamente. Este alfa beta no puede salir rápidamente. ¿Por qué? Porque todavía hay que ver si funciona bien, y si no nos mata a nosotros. Primero hay que probar, hay que hacerle pruebas. Hay que ser bien cuidadosos. Se le tiene que seleccionar. Va a pasar por dos tipos de selección llamados, primero selección positiva y después por la selección negativa. Primero pasa por la selección positiva y segundo pasa por la selección negativa. Solo si pasa bien, con éxito, a través de esas dos selecciones, sale en la circulación. Todavía en este momento son doblemente positivos. Aquí en las selecciones es que van a perder una de sus proteínas CD4 o CD8. Todavía son doble positivo, quiere decir que todavía son timocitos que tienen al mismo tiempo CD4 y al mismo tiempo CD8. Todavía no van a perder. Ya en estas selecciones van a perder uno de ellos. Muy bien, entonces van a ser seleccionados. Vamos a ver qué pasa. Y ahora tenemos el gráfico completo, mírenme. Progenitora con CD34, se empieza el reordenamiento de cadenas, la competencia, beta contra gamma delta. Si logra formar gamma delta, sale a la circulación, ya está completo. Pero si reordena beta, se detiene todo y aparecen CD4 y CD8, doblemente positivo. La cadena beta empieza a formar nuevamente, a partir de acá, cuando se desarrollaron estas proteínas, otra competencia. Reordenamiento de alfa contra reordenamiento de gamma delta. Si logra reordenar gamma delta de nuevo, ya se va y sale como un linfocito gamma delta. Pero si logra reordenar alfa, ya se convierte en linfocito T alfa beta. Aquí está, ¿ve? Pero, ojo, este todavía es doblemente positivo. Va a pasar por selección positiva y selección negativa, que vamos a describir a continuación. Y esto es todo el recorrido que les dije al inicio, ¿ve?
Aquí salen las células progenitoras de linfocitos, proliferan. Los linfocitos T son pre-receptor T, doblemente negativos, se asignan al linaje T. Hay puntos de verificación. Aquí son primero doblemente negativos, ¿no? doblemente negativos. Reordenan genes, primero beta, luego alfa. Y de acá están los doblemente positivas. Acá estamos ahorita. Las doblemente positivas que tienen CD8 y CD4 van a probarse en selección positiva y selección negativa. Vamos a hablar de eso. Entonces el timocito, o que se va a convertir en linfocito T doblemente positivo, se prueba para ver si puede unirse al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Recuerdan la clase pasada? El linfocito T tiene que ser capaz de unirse al complejo mayor de histocompatibilidad, sea tipo 1 o sea tipo 2. Recuerdan ustedes que al tipo 1 se une el linfocito CD8 y al tipo 2 el CD4. Entonces van a probarse porque las células epiteliales presentan los dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1 y tipo 2, y le dicen al timocito a ver a cuál te puedes unir. Y el timocito es doblemente positivo, o sea que tiene CD4 y CD8, así que puede unirse a cualquiera. Con el que se una con mayor fuerza, digamos, o ¿no? con una fuerza suficiente, ese se va a seleccionar y se va a quedar. Si, por ejemplo, su CD4 se une muy bien al complejo mayor tipo 2, entonces su CD8 deja de producirse y se convierte en un linfocito solamente CD4. Si ocurre al revés, su CD8 se une muy bien al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, entonces deja de producirse las proteínas CD4 y termina siendo solamente un linfocito T CD8. Es lo que dice acá. Se logra unir a uno de los complejos mayor de histocompatibilidad más un autoantígeno que le presentan con suficiente fuerza. Entonces, si logra unirse a este complejo mayor, es capaz de reconocer a los complejos mayores propios. Eso es lo que queríamos, ¿recuerdan? Los linfocitos deben saber reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad propio. Si son capaces de reconocer lo propio, entonces sobreviven. Caso contrario, se mueren. A estos supervivientes se dice que han sido seleccionados de manera positiva. Pero ahí no queda todo. Tenemos que asegurarnos, además de que puedan reconocer a nuestro complejo mayor de histocompatibilidad propio, tenemos que asegurarnos que no nos hagan daño si este complejo le presenta antígenos propios de nuestros tejidos. Entonces luego se prueba que no se activen al unirse a este complejo mayor más un autoantígeno. Si se activa, entonces mueren. Pero si no se activa, quedan seleccionados ahora sí para seguir viviendo. Entonces primero es la selección positiva, que se refiere con reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, reconocer lo propio, ¿no? Y selección negativa, después, que se refiere a reconocer también los autoantígenos, pero evitar la autoinmunidad, ¿sí? Salen linfocitos que no son capaces de reaccionar contra nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de esto, algunos linfocitos que salen todavía son capaces de reaccionar contra nuestros propios antígenos. Y ahí se produce una forma de tolerancia periférica, ¿no? Esto acá es unos mecanismos vistos a grandes rasgos de tolerancia central. Hay una clase, en la semana 8, en 2 clases más, o en 2 semanas más, que van a hablar de la tolerancia, ¿no? Con una colega invitada que va a hacer la clase. Muy bien, entonces aquí están, tenemos la selección positiva, ¿eh? Esta es una célula epitelial del timocito, perdón, del timo, que está presentando su complejo de histocompatibilidad. Presenta el tipo 1 y el tipo 2, los dos. ¿Ya? Y aquí tiene un prelinfocito, ¿no? Un precursor del linfocito, pero ya que tiene su receptor. Si no reconoce, hay una unión nula o débil con el complejo mayor de histocompatibilidad propio, muere este timocito y va a ser fagocitado por los macrófagos. Se produce la apoptosis. Pero si reconoce, es capaz de reconocer este complejo mayor de histocompatibilidad, vive. Si tiene una unión moderada o fuerte, vive. Esta es la selección positiva. Ya, acá tienen entonces al linfocito doblemente positivo, tiene CD4 y CD8. Acá se está uniendo con suficiente fuerza el CD8 al complejo tipo 1 y el CD4 no, entonces se convierten en linfocito CD8. El otro desaparece. Si pasa al revés, si su CD4 se une con mucha fuerza al complejo tipo 2, entonces deja de producirse CD8 y se convierte en un linfocito CD4
con su CD4 y su receptor de linfocito T. Y esta es la selección negativa. Ahora, miren un detalle. En la selección positiva, en la lámina de selección positiva, esta célula amarilla era la célula epitelial del timo. Retrocedemos. ¿Tienen? Célula epitelial del timo, que le presenta, esta es una célula nucleada, pero es capaz de presentar, ¿no?, el complejo mayor. En cambio, para la selección negativa, eso está a cargo de las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno profesionales, ustedes saben, ¿no? Son 3 presentadoras, dendríticas, linfocitos y macrófagos, pero acá está la dendrítica. La dendrítica le presenta autoantígenos en rojito. Estos autoantígenos son autoantígenos de casi todo el cuerpo. Y como el timo es capaz de recrear antígenos del riñón, del hígado, del ojo, de la oreja, ¿no?, de diferentes lugares para ver si reaccionan o no contra antígenos propios. Si reacciona muy fuerte contra ese antígeno propio, tiene que morir y tiene que ser fagocitado por los macrófagos y desaparecer. Pero si hay una unión moderada nada más, o sea, si reconoce el complejo mayor pero no se activa, no reacciona, entonces vive. Esta es la selección negativa. ¿Ya? Esta es la selección negativa. Hay una proteína que va a hacer que los genes de este timocito, de esta célula dendrítica, puedan generar todo tipo de antígenos, ya todos estos tipos de antígenos de otras partes del cuerpo, ¿no? Y se llama aire, fácil de recordar, ¿no? Lo van a ver con más detalle después, ¿no? Pero es la proteína aire que activa los genes para que puedan aparecer un montón de antígenos propios. Entonces es la selección negativa. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos cómo se ha desarrollado el receptor, cómo han sido seleccionados positiva y negativamente en el timo, y ahora vamos a ver qué sucede cuando se activan los linfocitos T. ¿Se activan dónde? En los ganglios. ¿Sí? Ya eran maduros, salen del timo siendo linfocitos T maduros pero vírgenes, como muchos de ustedes comprenderán. Entonces, se van a los ganglios para que se encuentren con los antígenos, ¿no? Aquí está el linfocito T, ¿no?, virgen pero maduro. Miren, los linfocitos T vírgenes circulan a través de los ganglios linfáticos y se encuentran con los antígenos. Aquí tienen una célula dendrítica que ha llegado trayendo un antígeno desde alguna mucosa, desde la piel, ha llegado y le muestra el antígeno. ¿Recuerdan la clase pasada? La célula dendrítica es la única capaz de activar los linfocitos T. Una vez que el linfocito T se ha activado, ya puede reconocer a los antígenos presentados por linfocito B o por macrófagos. ¿Sí? Aquí le está activando, ¿eh?, la célula dendrítica a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 unido al receptor del linfocito T. Y ya saben que acá también están todo el complejo, ¿no?, CD3 y proteína Z. ¿Qué sucede cuando se activa el linfocito? Aparecen los linfocitos T efectores. O sea, decíamos que le pasa 3 cosas en el núcleo, ¿no? Se activan genes para proliferar, genes para sobrevivir y genes para secretar citoquinas. Esas 3 cosas. La activación de linfocitos T vírgenes en el ganglio linfático, desarrollo de células efectoras, ¿no? Y estas células efectoras ya van a migrar, van a salir y van a ir, por ejemplo, a un epitelio, puede ser el epitelio de la mucosa intestinal, ¿no?, donde hay una infección, y este macrófago le presenta el mismo antígeno que ha reconocido acá, y este empieza a secretar interleuquinas para que este macrófago se active, ¿no? Por ejemplo, cuando el macrófago le presenta este mismo antígeno, este secreta interferón gamma, ¿no?, para que ese macrófago se active y mate con mucha más avidez a estos microbios. La activación de linfocitos T efectores en el lugar de la infección y erradicación del microorganismo. Y también se forman linfocitos T memoria. ¿Ya? Vean, reconocimiento del antígeno. Aquí está el linfocito T virgen. Abajo está el linfocito B que vamos a ver en otra clase. Vamos a centrarnos en la parte de arriba. El linfocito T virgen reconoce al antígeno. Pero miren un detalle en este gráfico. Acá hay otro receptor uniendo el linfocito con la célula presentadora de antígeno, con la célula dendrítica. ¿Ven ustedes esto?
Esto que está acá es un coestimulante, un receptor estimulante, ¿no? O son correceptores estimulantes. ¿Por qué? Porque no basta que encuentre el antígeno con el complejo mayor, sino necesita este estímulo extra. Entonces, cuando esto sucede, el linfocito T, acá está, empieza a secretar interleuquina 2. ¿Ya? Decíamos que empieza a producir genes para secretar interleuquina 2. Esta interleuquina 2, al mismo linfocito T lo sigue activando más, ¿no? Se sirve para que este linfocito T no pierda esa activación, expresa el receptor de interleuquina 2 y ahí empieza a proliferar. Se dan cuenta, se activa, empieza a secretar interleuquina 2, se autoestimula con interleuquina 2 y prolifera. Y luego se diferencia, ¿no? Estos son linfocitos T efectores. Algunos van a ser efectores, productores de citoquinas para activar macrófagos, linfocitos B y activar otras células. Y algunos se van a convertir en linfocitos T memoria y se van a guardar para el siguiente encuentro con el mismo antígeno. Del B vamos a ver en la siguiente clase. Entonces los linfocitos T necesitan, en siguientes clases vamos a ver del B, ¿ya? Los linfocitos T necesitan señales coestimuladoras, sin las cuales no se activarían. ¿Cuáles son? Este que estamos hablando de acá, una señal coestimuladora. La interacción de B7, así se llama ese coestimulador de la célula dendrítica, y CD28 en el linfocito T es una gran señal estimuladora. Vean esto. Acá arriba está el linfocito T virgen. Su receptor reconoce al antígeno unido a complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Aquí está el CD4 que estabiliza. Ya saben que el CD4 empieza a fosforilar a estos de acá adentro, incluyendo al Z. Se da la respuesta. Pero para que se dé esta respuesta se requiere de esta coestimulación. La célula dendrítica presenta el B7 y el linfocito T virgen el CD28. Para que se acuerden, 7 por 4, 28, ¿no? Acá hay 4 cadenas. Bueno, ese es un múltiplo de 7, ¿no? Múltiplo de 7, 28, ya está. Entonces CD28. Pero para complicar la situación, este B7 puede ser B7 tipo 1 o tipo 2, pero eso ya vamos a mencionarlo en un ratito. Y ahora miren, no todas las células dendríticas presentan B7, o sea, este coestimulador, no todas. Las células dendríticas, para que presenten este B7, tienen que estar en un medio, tienen que haber estado reconociendo patógenos. ¿Recuerdan ustedes las primeras clases cuando hablamos de los PAMPs? ¿Recuerdan de los PAMPs, no? Que son, ahí están los PAMPs, que son patrones moleculares de patógenos repetitivos, y que los PAMPs eran reconocidos por unos receptores en las células dendríticas llamadas, ¿cómo se llamaban? Sus receptores de PAMPs, RPRs, ¿no? RPRs, reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, estas moléculas de reconocimiento de patrones, cuando reconocen gérmenes a través de sus PAMPs, hacen que se exprese este B7. Si no están reconociendo gérmenes, si no están fagocitando gérmenes, no se expresa este B7, así que este antígeno puede ser que sea propio, porque no está viniendo de gérmenes, no hay este coestimulador y no hay una gran señal para que se active este linfocito T. O sea, necesita esta coestimulación. Por eso si se requiere de la combinación de una señal específica de antígeno y una señal coestimuladora para activar un linfocito T virgen. A todo esto y a muchas células más se llama sinapsis inmunitaria. La sinapsis inmunitaria es reforzada por moléculas de adhesión intercelular que son periféricas. Entonces, encima de esto hay moléculas que no las vamos a mencionar mucho, acá sí, ¿no? Moléculas de adhesión, ¿ya? Esta con esta, por ejemplo, acá hay otras moléculas de adhesión que son más periféricas, que lo que hacen es estabilizar esa sinapsis, hacen que esa unión que están viendo al centro, todo esto dure más tiempo. Esa es la sinapsis. De esta forma, algunas interacciones son centrales y otras son periféricas. Miramos esto. Aquí está el linfocito T junto con la célula dendrítica. Y acá hay dos zonas, una zona central y una zona periférica. La zona central están ¿quién? El linfocito, el receptor del linfocito T. Está el CD4, por ejemplo, o CD8, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? CD28, que recuerden que es el coestimulante. Y alrededor
están estos receptores que son solamente de adhesión intercelular que estabiliza, hacen que se queden pegados más tiempo ahí, ¿no? Con la estimulación, ¿no? Son, por ejemplo, moléculas de adhesión intercelular, el ICAM, ¿no? ICAM1, moléculas de adhesión intercelular. Muy bien. Miren, el linfocito T en reposo, ya saben, acá está abajo el linfocito T en reposo, ¿no? Va a reconocer recién este antígeno, acá reconoce, ya saben que se une el CD4, por ejemplo, y hemos descrito en las primeras láminas que el CD4 fosforila a todos estos de acá adentro, les está poniendo puntitos rojos, y recién se da toda la cascada hacia abajo, ¿no? No vamos a mencionar más, pero ya saben ustedes que eso sucede, lo hemos visto en las primeras diapositivas de hoy. Bien, el coestimulador B7, vamos a hablar de él. El coestimulador B7 se produce en las células dendríticas, en respuesta al reconocimiento de patógenos y de ciertas moléculas, como interferón gamma también, y lo reconoce a través de los PAMs de los microbios y de los RPRs, ¿no? PAMs con RPRs. ¿Recuerdan algunos tipos de estos RPRs? Por ejemplo, los receptores de manosa, los receptores Toll-like receptor y todos esos tipos de receptores, ¿no? Cuando eso sucede, empieza a expresar. Miren, esta célula dendrítica no está presentando el B7. No está. Entonces, ¿qué sucede cuando le presenta un antígeno? Este linfocito reconoce el antígeno, pero como no tiene la coestimulación, es un linfocito sin respuesta o alergia. En cambio, cuando reconoce el antígeno y tiene la coestimulación a través de B7, este B7 aparece cuando este reconoció patógenos, entonces la célula dendrítica le manda además, ¿no? Además de que tiene una buena estimulación, le manda unas interleuquinas como interleuquina 12, y aquí tienen al linfocito activado, que ya saben ustedes que va a producir interleuquina 2 para autoestimularse y convertirse en linfocitos T efectores. Ahora, este B7, ¿no? Puede llamarse B7 tipo 1 o B7 tipo 2. Acá ya para complicar, ¿no? CD80 o CD86. Si quieren no se aprende, no hay problema. Pero ambas interaccionan con CD28. Acá está con el CD28 del linfocito T. Y promueven la secreción por parte de las células dendríticas de interleuquinas que estimulan a los linfocitos T. O sea, esto. Muy bien, ahora vamos ahí tienen todas las sinapsis ustedes, ¿no? Acá está la coestimulación, CD28 o B7, puede ser 1 o 2. La célula dendrítica presenta B7 y el linfocito T CD28. Se activan todas las señales que no hemos descrito, pero que hemos mencionado, y que aparece supervivencia celular, proliferación celular y diferenciación de células efectoras y memoria del linfocito T. Entonces los linfocitos T activados empiezan a expresar algo que se llama CD40 ligando en su superficie. Es otro coestimulante, ¿eh? Y las células presentadoras expresan CD40, miren esto, ¿eh? Acá está el CD28 y también expresan el ligando de CD40 y CD40 ligando. Acuérdense de este ligando CD40. Para esta clase no es tan importante, pero este ligando CD40, o llamado CD40L de ligando, y la célula dendrítica que tiene el CD40 nada más, ¿ya? Aquí tiene ligando, y aquí solo el CD40, son importantísimos cuando hablemos nosotros de la maduración de los linfocitos B. Ahí lo vamos a volver a tratar, porque después este linfocito T va a interaccionar con el linfocito B a través del CD40 y CD40 ligando. Y hay enfermedades en las que no se va a poder dar esta interacción. Entonces vean, ¿qué hace esta interacción CD40-CD40 ligando? ¿No? Conduce a la expresión de la B7 también en el linfocito, en la célula dendrítica. Y aquí está el B7. Entonces, esta aparición de B7 hace que se generen citoquinas, como la interleuquina 12 y proliferación de linfocitos T. Y los linfocitos T activados decíamos que secretan interleuquina 2 y que se autoestimulan con interleuquina 2. ¿No? Los mismos linfocitos T activados producen interleuquina 2. Este es un linfocito T virgen que no tiene el receptor completo de interleuquina 2, así que tiene baja afinidad, pero cuando ya se activa, genera el receptor completo de interleuquina 2. Y ya puede estimularse con interleuquina 2. ¿Ya? Miren, el dosaje de interleuquina 2 se puede hacer cuando yo estoy pensando que una persona que ha sido trasplantado de algún órgano sólido está presentando un rechazo. ¿Por qué?
Porque cuando está presentando un rechazo significa que las células dendríticas le están presentando o antígenos estos antígenos corresponden al trasplante, a los tejidos trasplantados. Entonces están activando gran cantidad de linfocitos T y están produciendo este receptor de interleuquina 2, ¿sí? Y está apareciendo un montón de interleuquina 2. Si yo doso alta cantidad de interleuquina 2 en un paciente trasplantado que está empezando a fallar ese órgano trasplantado, es muy posible que esté ocurriendo un rechazo al trasplante. Ya es una de las aplicaciones de esta interleuquina 2 y el receptor de interleuquina 2. Ahí está, los linfocitos T vírgenes expresan el receptor de interleuquina 2 incompleto, de baja afinidad. Los linfocitos T activados expresan el receptor completo y también secretan interleuquina 2 y solitos se estimulan. Aquí están, se autoestimulan. Y esta señal enviada desde el receptor de interleuquina 2 induce la proliferación de linfocitos T. Entonces, para que prolifere necesita él mismo producir interleuquina 2 y autoestimularse. Pero ojo, la interleuquina 2 no solamente la usa el linfocito T activado. Hay un grupo de linfocitos que lo van a ver también en la clase en la semana 8, ¿no? Llamados linfocitos T reguladores. Aquí vamos a hacer solamente un guiño con estos T reguladores. Los T reguladores también usan interleuquina 2 para proliferarse. Y los reguladores son los que apagan el linfocito T. O sea, tengo yo un linfocito T activado, helper se llama, ¿no? Viene un linfocito T regulador, así, reg, y lo apaga. Ya no es capaz de apagarlo, de disminuir su función. Lo que ya se vio activar lo desactiva o evita que se active. Pero este T regulador también usa interleuquina 2. Y sorpresa, ¿quién produce interleuquina 2? Este señor produce interleuquina 2. Así que la interleuquina 2 de este señor puede ser o para autoestimularse, pero también puede estimular los reguladores. Y de esa manera regular que la actividad no sea muy fuerte y no termine dañando tejidos, pues, ¿no? Entonces, si esta interleuquina 2 producida por los linfocitos T activados se acaba en algún momento, también se acaba la acción de los T reguladores. Esto, ¿ves? La célula dendrítica, ya sabemos, presenta el antígeno, el linfocito T tiene su coestimulador B7-B28, se activa, produce interleuquina 2, aquí está el superlinfocito T con su interleuquina 2 ya activado para poder reproducirse y dar linfocitos T efectores que son clones, pero esa interleuquina 2 también puede estimular a los linfocitos T reguladores a sobrevivir y este linfocito T regulador puede frenar acá, puede frenar este linfocito T. ¿No? Mantenimiento de linfocitos T reguladores. Si acaba esa interleuquina 2, se acaba también esto. Bueno, y como hay receptores estimuladores, también hay receptores inhibidores de linfocitos T, que lo van a ver con más detalle cuando hablen de tolerancia inmunitaria, ¿no? Pero aquí vamos simplemente a mencionarlo. Los dos receptores inhibidores de la activación de la familia CD28 son CTLA4 y PD1, los dos inhibidores. CTLA4 es de Cytotoxic T, Lymphocyte Antigen 4 y Programmed Death, ¿no? O muerte programada 1. Participa en el fenómeno de tolerancia. Vamos a poner un gráfico nada más, por acá creo. Ahí está, ¿ven? Este es un linfocito T virgen con su receptor. ¿Ya? Aquí está retenido en ganglio linfático, expresa CD69, no tienen por qué aprenderse. Pero para los que les gustan las mnemotecnias, ¿no? Este CD69 es un número, el 69 es un número cabalístico, ya saben, y este linfocito queda retenido en el ganglio, no se puede mover, ¿no? Una vez que se elimina el CD69, prolifera, aquí está, ya se activó, este ya está activado, porque ya ven que tiene el receptor completo de la interleuquina 2, que también se llama CD25, CD40 ligando, activación de células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, y una vez que ya está cumpliendo toda su función, para que termine la función de aparecen los inhibidores, CTLA4, por ejemplo, ¿no? Que hay un tiempo, porque no pueden sobrevivir por siempre y activar células por siempre. En algún momento tienen que ser controlados o por los T reguladores o por estos receptores inhibidores, ¿ya? Muy bien, vamos a las preguntas. Pasen a responder con todo lo que hemos hablado, va a ser bien sencillo y nos encontramos aquí de nuevo en unos 10 minutos, ¿ya? Unos 10 minutos nos vamos a encontrar por acá.
Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Estuvo muy interesante, muy entendible. Y gracias a todos, chicos, por su asistencia. En breve vamos a enviar el post-test por el chat. Ujú. Tienen 10 minutos para que lo rellenen y así el doctor pueda resolverlo. Gracias. Chicos, si alguien tiene una duda, una pregunta, lo pueden realizar por el chat o activando sus micrófonos también.
Muy bien, ya cumplimos el tiempo. Voy a presentar de nuevo para culminar ya con las preguntas que hemos planteado. Yo sé que este tema de acá es un poco árido, ¿no? Un poco complejo, un poco complicado, sobre todo para los que nunca han visto inmunología o lo han visto y luego se han olvidado, que es lo que suele pasar normalmente, ¿no? Pero así es, pues, ¿no? A veces hay temas que son más fáciles, más bonitos, más aplicativos, y hay temas que son un poquito más áridos, pero también son interesantes e importantes. Vamos a pasar a las preguntas entonces, a resolverlas. Allá vamos. Dice, 1. El receptor para el antígeno de la célula T es... En realidad el receptor es un complejo, ¿verdad? Es el complejo TCR-CD3 y faltaba acá la proteína Z, ¿no? Este es el receptor en realidad para el antígeno. Aquí está el TCR y su CD3 a los costados. 2. El timo hemos visto que lleva a cabo la selección positiva, o sea, selecciona a los que son capaces de reconocer complejos mayores de histocompatibilidad propios, y la selección negativa, o sea, es capaz de eliminar aquellos que pueden autorreaccionar, ¿no? O reaccionar con autoantígenos, con antígenos de tejidos propios. Eso lleva a cabo el timo. Aparte de la maduración de los receptores, lleva la selección positiva y la selección negativa de los timocitos. 3. Los linfocitos alfa-beta, linfocitos T alfa-beta que salen del timo, los que salen del timo es porque ya saben reconocerlo, diferenciar lo propio del extraño y ya saben reconocer antígenos. Y entonces dice acá, ¿solo reconocen antígenos propios? No, ¿verdad? ¿Solo colaboran con linfocitos B? Todavía no saben colaborar. Van a colaborar con linfocitos B después de que se activen en los ganglios. C. ¿Reconocen antígenos presentados por moléculas de histocompatibilidad propias? No reconocen, ¿no? No reaccionan a moléculas propias, pero reconocen antígenos presentados por moléculas de histocompatibilidad ajenas, o son timocitos inmaduros. Esto, ¿verdad? Pueden reconocer antígenos que son presentados por moléculas propias. La C. Recuerdan que el linfocito T alfa beta maduro no puede reconocer antígenos presentados por moléculas de histocompatibilidad ajenas. Primero reconocen que sean el complejo mayor propias y luego recién reconocen al antígeno que estos presentan, ¿ya? Para poder activarse. 4. La activación del linfocito T dice ¿es anterior al reconocimiento del antígeno? No. El linfocito se activa posterior, reconoce el antígeno y ahí se activan los ganglios linfáticos, ¿no? B. ¿Promueve la activación del complemento? No. El complemento, ustedes ya saben que se activan por 3 vías, ¿no? La vía clásica con inmunoglobulinas, la vía alterna, que es parte de la activación en la inmunidad innata, y la vía de las lectinas, que simula a la vía clásica. Eso lo vamos a ver más adelante en otra clase, ¿ya? Las formas como la inmunidad adaptativa o humoral hace efecto. C. Dice, la activación del linfocito T provoca la inducción de múltiples genes en los linfocitos T. Sí, recuerdan, habíamos agrupado los genes en 3 grupos. Los genes para supervivencia, los genes para proliferación y los genes para producción de citoquinas. D. Induce la expresión de CD3. No, ya el linfocito T ya tiene CD3 antes de activarse. ¿Desencadena el reconocimiento de las inmunoglobulinas de los linfocitos B? Tampoco. Entonces la respuesta es la C. Provoca la inducción de múltiples genes en los linfocitos T. 5. Una vez activados los linfocitos T CD4, secretan ¿qué cosa? Citocinas, ¿verdad? Los CD4 son buenos secretando citocinas. En cambio los CD8 eran buenos eliminando células porque eran los citotóxicos. Estos son los helper colaboradores. 6. La selección positiva de las células T garantiza ¿qué cosa? Decíamos que en la selección positiva los linfocitos o los timocitos, ¿no?, reconocían complejos, aprendían a reconocer complejos mayor de histocompatibilidad propias. Entonces, ¿qué garantiza? El reconocimiento de lo propio. Reconocía qué tejidos sí son propios. La E.
La selección negativa garantiza ¿qué cosa? A no reaccionar contra antígenos propios. No a reconocerlo, sino a no reaccionar. O sea, garantiza la autotolerancia. La autotolerancia. ¿No? Garantiza no reaccionar contra antígenos propios. ¿No? Parece un poco confuso, pero ustedes se están dando cuenta que cada cosa tiene su lugar. 8. Las cadenas del complejo CD3 y el dímero Z están implicadas en qué? Recuerdan, estas forman parte del complejo de receptor. Están implicadas en la fosforilación y activación de señales intracelulares, ¿no? Porque el complejo, por el receptor por sí mismo no puede activar señales intracelulares, necesita de CD3, Z, que son parte del complejo. Entonces, ¿están implicadas en el reconocimiento del antígeno unido a moléculas de MHC? No. Esta actividad la hace solito el receptor, nada más, sin necesidad de este complejo. ¿Están implicadas en la transducción de señales al interior de la célula T? Sí, transducían señales hasta llegar al núcleo, ¿no? No tiene función conocida falso en la unión de linfocitos T, falso a bacterias, en la activación del complemento tampoco. Entonces, la B. 9. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Vamos a ver. Dice, los linfocitos T son incapaces de reconocer antígenos mediante su receptor del linfocito T, receptor de célula T. Falso, ¿no? Justamente para eso sirve su receptor, para reconocer antígenos, ¿sí? Unidos al complejo mayor de isocompatibilidad. B. La diversidad del receptor de células T es muy pequeña. Falso. La diversidad es grande, grandaza. Las porciones variables y hipervariables son del orden de millones y de miles de millones. Así que la diversidad es bastante grande. C. En la médula ósea maduran y se diferencian los linfocitos T. Falso. En la médula ósea maduran y se diferencian los linfocitos B. Los T lo hacen en el timo. D. La activación del linfocito T depende de la interacción de su receptor de células T o complejo receptor con el CD1. Falso, ¿no? Y la E. En el timo se seleccionan los linfocitos T útiles de todo el repertorio posible. Esta es la verdadera. Hay un gran repertorio, se seleccionan los útiles y los que no son útiles se mueren y son fagocitados por los macrófagos, ¿no? Que es la inmensa mayoría. Dice que solamente se seleccionan el 2% de todos los precursores que viajan al timo y el 98% termina muriendo. Y ese 2% es capaz de reconocer prácticamente cualquier antígeno. Por último, 10. La coestimulación de linfocitos T mediante CD80, o sea, mediante B7, ¿no? ¿Cómo se da esa coestimulación? A través de CD28. Recuerdan 728, ¿no? A través de CD28. Ya, esa era la. Induce la activación a través de CD28. Muy bien, eso es todo. Como les decía, este tema puede ser un poco árido para algunos, pero si han entendido lo más importante y lo más básico, van a estar preparados para entender las siguientes clases, ¿no? La siguiente clase no se la vayan a perder. Es una clase muy bonita donde vamos a hablar que estos linfocitos T activados ahora se van a diferenciar en los tipos de linfocito TH1, TH2, TH17, linfocitos citotóxicos y qué cosa hacen. ¿Ya? Entonces eso para la siguiente clase. Muchas gracias. Creo que no tienen preguntas. Si tienen comentarios pueden decirlos ahora. Muy bien. Entonces nos despedimos y no se olviden que nos vemos el otro jueves a las 8 de la noche, ¿eh? Para seguir hablando de linfocitos T. Chao. Sí, doctor, gracias nuevamente. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Y como dijo el doctor, no se la pierdan, va a ser más interesante.